En este vídeo vas a aprender cómo convertir a usuarios registrados en usuarios de pago para tu SaaS B2B. Ten en cuenta que para tener una buena retención y conversión de usuarios hay que tener primero una buena fase de activación impecable. Eso significa hacer que el usuario perciba el valor de nuestro software en el mínimo tiempo posible y luego que sepa utilizar el software por él mismo sin necesidad de ayuda. Y esto dirás, hostia Denis, ¿cómo se ve? Pues así, ¿vale? Al final te hemos puesto por aquí, eso es un poco a nivel genérico cómo se vería esta fase. Entonces, ahora lo veremos cada una de ellas detalladamente, pero al final es el First Time User Experience, donde hay la fase de aterrizaje y registro, y luego la parte de onboarding, que a lo mejor te suena. Oye, pues hay la parte de slides que podemos hacer, consecuencias de Do Explain, helpers, ¿vale? Los como ayudantes, luego los aha moments, wow effects, estos son los como momentos mágicos, los magic moments, también te lo explicaré, y luego el trigger externo, y finalmente todo este proceso de activación que se define por el time to value, es decir, el tiempo que tarda un usuario en ver el valor de la plataforma, al final concluye que el usuario acaba siendo activado. Entonces, el time to value, ¿qué es? Es el tiempo que le toma a un usuario en experimentar el valor de nuestro producto después de comenzar a usarlo. Entonces, oye, cuanto más corto sea el time to value, siempre es mejor. Al final, ten en cuenta que la probabilidad de que el usuario se enganche y continúe usando la plataforma, pues será mucho mayor. Y el First Time User Experience es la primera vez que un usuario interactúa con esta aplicación en la plataforma. Entonces, ten en cuenta que nunca tendremos tanta intención por parte del usuario como en ese momento. Entonces, ten en cuenta que esta es la fase más crítica en usar. Y es que, como hemos visto antes en la imagen, dentro de First Time User Experience hay el aterrizaje, que es el momento justo de la instalación de la aplicación o el próximo momento de entrar en la página de login de la plataforma. Entonces, debes tener mucho cuidado con lo que se explicas en la web sobre tu producto. ¿Por qué? Porque a veces se tiende a sobreprometer y esto puede jugarte muy en contra. Y esto lo digo porque muchos SaaS tienden a sobreprometer resultados, ¿vale? Y esto luego puede jugarte muy en contra cuando entra a tu producto y vean que le estás vendiendo algo que no era cierto. Entonces, aquí te voy a poner, por ejemplo, de aterrizajes. Por ejemplo, Superhuman lo hace muy bien. Voy a tener la parte de home y luego la parte de login, ¿vale? Pero, por ejemplo, Geneto Landing, al final tiene la parte de la home y luego la parte de login. Si te fijas, ten en cuenta que puede ser más simple. Hay formatos de hago un título arriba con el beneficio y luego incluso la opción de loguearte con Google, con Microsoft directamente, sin necesidad de poner a lo mejor un email con contraseña. Al final esto reduce mucho la fricción. A la izquierda suele ser una imagen que tangibilice el valor y luego pues a lo mejor algo más de comunidad, de bienvenido y demás. O la Google Metricool, al final es parecido. Y en la home y luego cuando vas al login, a la izquierda te pone como las tres top beneficios y luego creas la cuenta con la opción a loguearte, por ejemplo, con otros canales que no te haga falta el poner un email o contraseña manualmente. Y luego, siguiendo dentro del First Time User Experience, hay el registro, que es cuando el usuario, podríamos decir, que se prepara para utilizar la app o plataforma. Entonces, para hacer un registro efectivo, es clave tener estos aspectos en cuenta. Tienes que mantenerlo lo más simple y corto posible. Luego, no pongas demasiados campos a completar, no sobrecargues al usuario de información o pregunta lo básico para que te ayude luego, sobre todo, a hacer un poquito de research, investigación de mercado y el tipo de usuario que te entra, pero no sobrepreguntes. Luego, ni no ves demasiado. Al final, si tu mercado está haciendo la parte de registro de una forma y el botón se pone abajo, no lo pongas arriba a la derecha. Al final, ten en cuenta que cuando nos registramos en una plataforma, no es la primera vez, ya nos hemos registrado muchas veces en otras. Entonces, cuanto más semejante a nivel de estructura y maquetación sea, mucho más sencillo e intuitivo será, porque ya está acostumbrado a que cuando entra en la plataforma, pues si el botón de plantar, por ejemplo, en YouTube 15 segundos está a la derecha y siempre está a la derecha, pues si tú me lo pones un día, por ejemplo, en vez de a la derecha, me lo pones al revés, me vas a liar. Son tonterías, pero oye, cuanto más parecido a nivel de lógica es respecto a los demás, mejor, porque el usuario está acostumbrado a utilizar este tipo de plataforma o cosas parecidas. Al final estamos todos acostumbrados a utilizar software a día de hoy. Y luego pon todo paso a paso. Si quieres preguntar información o que configure algo, no le pongas tipo apartado 25 variables. Oye, ponle una a una. Si te quiero preguntar 5 cosas, en vez de preguntarte las 5 de golpe, pues a lo mejor te pregunto una, o te pregunto 2, 2, 1, o te pregunto 3, 2, ¿vale? Pero intenta cómo hacerlo lo más paso a paso que puedas, porque si no también al usuario lo vas a saturar de información y dirá, hostia, me he entrado y tengo que hacer un montón de cosas y aún no sé este producto cómo me va a ayudar. Entonces aquí te pongo, por ejemplo, el caso de Revolut. Te muestra aquí las diferentes secuencias y te fijas paso a paso, primera verificación, te pide incluso la parte de notificación y luego poco a poco te va pidiendo a lo mejor los campos de la parte de identifiques y te fijas es paso a paso, no te pide todo de golpe. Al final es verdad que Revolut al final deja de ser una fintech y es jodido porque no se pueden saltar pasos y tienen que siempre por regulación pues perder mucha información, de dónde eres, subir documentos y demás, pero aún así si te fijas lo hacen todo paso a paso, ¿vale? Hasta esto, hasta el tema de dónde eres tal, si te fijas no te pone 25 cosas, te pide, oye, ¿de dónde eres? Luego pon tu documento, luego tal, paso a paso, esta es la clave. Yo, por ejemplo, te pongo el caso de Canva, igual, la parte de login, luego pones con el email, le das la cuenta, luego el código, verificas, luego la razón, luego al final el típico confeti que pone, que luego explicaremos por qué pone el confeti, es una razón, notificaciones y demás, pero paso a paso, simple, botón siempre abajo, no innovan, te fijas, es muy intuitivo, lógico. O el caso, por ejemplo, de Notion, igual, si te fijas son muy parecidos todos, pero no porque se copien entre ellos, que también, sino porque es lo que funciona. Entonces, si te fijas, paso a paso, simple, qué uso le quieres dar a Notion, imágenes que te analicen el valor, te fijas, ya está, no innovan, no hay que hacer aquí mil vueltas, es simple. Cuanto menos información pidamos al usuario, mejor, cuanto más intuitivo, mejor, cuanto más paso a paso, mejor. Lo que hemos visto antes. Si te fijas, los grandes lo están haciendo. Luego, la parte de onboarding es el proceso que consiste en presentar, guiar y formar al nuevo usuario sobre nuestro producto. Ten en cuenta que los objetivos es llevar al usuario hasta nivel de conocimiento suficiente para que sobre todo puedan utilizar nuestro producto por sí mismos. Entonces, oye, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas formas. Podemos hacer, por ejemplo, slide, que no deja de ser como empezar la parte del onboarding con diapositivas, estilo pop-ups, explicando de manera general el paso a paso de tu producto. Por ejemplo, ClickUp lo hace muy bien. Entras y sale como una especie de pop-up con vídeos. Y luego, por ejemplo, con The Project también salen como una especie de mini checklist, donde, bueno, pues puedes ir un poquito viendo paso a paso qué puedes hacer. O, por ejemplo, el caso de Infography. Al final igual. Entras y hay los típicos pop-up que salen por la pantalla. Yo no sé muy por qué de estos, porque al final todo el mundo lo que hace aquí es darle a skipear o continuar y no solo leen, pero bueno, que sepas
sepas que igualmente, que para que hagas un ejemplo de este estilo. O en el caso de Trello, Trello entra y te hace como una especie de mini slide con un poquito de información para que tengas un contexto inicial de cómo utilizarlo. Luego hay la parte de User Explain, que yo soy más partidario de hacer esto, que slide, porque ten en cuenta que la gente va ansiosa. Al final, incluso si es freemium o un free trial aún, puede tener la gente un poquito de más calma, pero eso es un producto que ya he pagado por él. El hecho de yo entrar, lo que quiero es probarlo cuanto antes. Entonces, si tú me pones aquí un vídeo de 4 minutos y encima de esto, ¿yo qué voy a hacer? No quiero, ya lo veré luego. Quito, veo por lo que he pagado y luego ya si eso, que no me acordaré, veo el onboarding. Entonces también, bueno, no soy muy partidario de temas slides, pero bueno, lo he dicho, lo explico para que sepas que existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? To Show Explain. Entonces, más adelante puedes aplicar esta mecánica. Entonces, ¿qué haces con esto? Haces que el usuario primero haga una acción, luego haces que el producto le muestre lo que ocurre si haces acción y finalmente se le explica qué ha pasado y por qué. La idea es que el usuario por sí mismo entienda cómo funciona tu producto de manera un poquito como guiada. En plan, los sueltas ahí, apáñate, sino yo poco a poco te voy a ir guiando, te voy a hacer que hagas acciones y cuando lo vayas haciendo te voy a explicar qué va pasando y te voy a explicar el por qué, para que poco a poco digas, ah, vale, si hago esto, si clico aquí, pasa esto, ah, vale, y poco a poco también el hecho de que la persona haga por ella misma, en vez de hacer un vídeo, sino que, entre comillas, obligarle o incentivarle a que ella vaya pues interactuando, también hace obviamente mucho más fácil que entienda el producto. No es lo mismo que te explique cómo utilizar la plataforma durante 15 minutos en un vídeo y luego tú aplicarlo con lo que te acuerdas, a que yo diga, mira, para ir a la página, ve a la página de tal, y tú cliques y digas, ah, vale, si voy aquí, vale, perfecto. Obviamente, pues el hecho de tú ir clicando, ir viendo, te va a servir mucho más que en un vídeo de una slide o que te lo explique yo. Entonces, ejemplos, Loom lo hace muy bien. Entras en el Loom y luego pues tienes esta especie de como mini checklist donde te va guiando y el primero graba y luego cuando le das clic te ayuda a grabarlo. Cuando graba dices, mira, pues ya el vídeo está grabado, lo puedes ver aquí, dices, hostia, vale, guay. Siguiente, lo puedes compartir, lo compartes y dices, vale, vale, y poco a poco te va guiando. Y también tienes Apollo también lo hace muy bien, ¿vale? Es el formato que se suele utilizar para esto, es simplemente como una especie de tour o checklist o pasos que vas haciendo, después vas completando, te llevan a la sección del SaaS, haces esa acción, luego te explican por qué ha pasado y luego otra vez te devuelven a la parte de onboarding. O Generator Landing, por ejemplo, igual. Al final, mapa del tesoro, poco a poco vas haciendo y vas viendo poco a poco cómo utilizar la plataforma a medida, pues vas avanzando. Luego hay la opción de los helpers o ayudantes, que al final durante todo este proceso o este camino, lo que puedes hacer es como añadir ayudas para por si el usuario se siente perdido o duda en algún punto. Después, por ejemplo, utilizar vídeos explicativos, apartado de blog o lo que sea. Siempre soy partidario de vídeo. Yo, por ejemplo, lo hace muy bien. Abajo a la derecha tiene el apartado de dudas. Entonces aquí, por ejemplo, tienes acceso como a su blog, el Help Center, hay un montón, ¿vale? Incluso contratar soporte y demás. Por ejemplo, luego Webflow. Webflow es muy bueno porque en cada componente de la web para, oye, pues pones esta sección tal. Al final pones el cursor encima y luego te muestra a la derecha una mini descripción y luego un vídeo donde te explica en formato de animación en qué consiste ese componente. O también Generator Landing, donde tienes aquí la parte de la interfaz y luego tienes ayuda a nivel de vídeos y también a nivel de soporte por WhatsApp. Entonces luego a nivel de onboarding hay los magic moments que te comentaba al principio. Entonces, ¿qué es? Ten en cuenta que tenemos que generarle emociones positivas sobre nosotros para que el usuario interiorice nuestro producto. Esto no se suele tener muy en cuenta, pero es súper clave. Al final ten en cuenta que cuantos más clics mentales le hagamos a ese tipo de cliente, más se acordará de nosotros y más querrá conocer. Hay dos tipos de magic moment. El aha moment, que ahora veremos, y luego hay el wow effect. El aha moment, ten en cuenta que es el momento de euforia que sentimos cuando acabamos de entender algo. Entonces, para causar este efecto eureka, tienes que empezar como introduciendo al usuario en un entorno de confusión, pero controlada. Luego le das como una pista evidente para que sepa qué acción hacer y luego finalmente le devuelve una respuesta muy clara. Por ejemplo, ChatGPT lo hace muy bien. Cuando te logueas, te incita a decir, oye, te hace una pregunta, los temas, y tú de manera muy sencilla, aunque no sepas, sabes realmente luego, pues, oye, mira, pues yo quiero investigar sobre estudio. Le das clic a estudio, automáticamente te pone el prompt, le da enviar y automáticamente ya te salen recursos y de una forma súper fácil y dices, hostia, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Es un momento del ajá, en plan, ah, amigo, vale. O por ejemplo, Canva lo hace muy bien. Canva, cuando entras, luego te hace como una especie de, bueno, pues como Canva así PowerPoint de ejemplo, donde te va mostrando, mira, pues si clicas así, haces esto, si haces no sé qué, pam, pam. Y poco a poco vas viendo y decir, hostia, vale, ya voy entendiendo y poco a poco vas logrando aquello que quieres. Puedes maquetar, mueves título, es una forma, es parecido al de uso Explain, pero es llevado a otro nivel. Entonces también para que tengas un ejemplo. O PyBreath, lo hace muy bien. Al final, cuando entras, ya te crea plantillas para que digas, hostia, vale, ya entiendo, ¿no? Tienes aquí, pues, este lead, las diferentes fases, le das clic, hay información, entonces es como, hostia, vale, joder, ahora tengo ya me he configurado y voy entendiendo mejor el producto. Y luego, en cuanto a wow effect, es más a nivel de asombro. El aha moment es más euforia de decir, hostia, vale, lo entiendo, tal, qué guay. Y luego, wow effect es sorprender. Entonces, aquí tenemos ese asombro, ¿vale? Cuando algo nos sorprende de manera inesperada. O sea, eso es justamente lo que te debe causar tu producto. Entonces, para causar este efecto, puedes o bien jugar con la efectividad de tu propio producto o con la parte visual de este y con los copies, ¿vale? Los textos. Ahora te lo voy a mostrar. Por ejemplo, Notion lo hace muy bien. Notion es más jugar con la efectividad del producto. Entonces, oye, al final Notion puedes tener un montón de plantillas. Entonces, cuando entras, tienes un montón de ejemplos donde tú puedes coger literalmente con 2 clics, te lo copias, te lo pegas a tu Notion personal y ya tienes un montón de trackers, plantillas súper buenas para tu Notion. Entonces, tú entras y dices, wow, qué locura, ¿no? Tengo aquí un montón de ejemplos que ya puedo usar desde mi día 1. Y esto, sobre todo, reduce muchísimo la activación porque no tengo que hacer esto desde cero, sino que lo tengo hecho. Luego, esto lo hace muy bien Calendly. Automáticamente, cuando entras, ya te crea un calendario personalizado para ti. Entonces, es como entras y dices,
hostia, wow, ya me han creado un calendario, qué chulo, y además de que lo entiendes y demás, te sorprende. Por ejemplo, Demio me parece una locura a nivel click mental y wow effect. Entra, automáticamente te crea una simulación de un evento, al final es una plataforma para hacer directo. Entonces entras y te crea como un directo fake y automáticamente sale como esta mujer y un chat falso donde en tiempo real vas viendo cómo interacciona la gente y son bots y te das una idea muy rápida y muy buena de qué puedes sacar, de qué resultado puedes esperar pues de Demio, ¿no? Y por ejemplo Demio te recomiendo mucho que lo investigues, es brutal. O sea, yo me quedé flipado la vez que lo vi y dije, wow. O sea, justamente, no, nunca mejor dicho, dije, qué locura, la verdad. Luego, en la parte de onboarding hay tag externo, que lo ideal es, durante el onboarding, es conseguir como que el usuario nos dé permiso, por ejemplo, para enviar emails, y con eso tendremos la posibilidad de impactar con cualquier excusa. Entonces, ten en cuenta que el tag externo es como un push que le hacemos al usuario y decir, hey, te recuerdo algo de manera sutil para que digas, hostia, gracias por el valor que me das, pero al mismo tiempo lo hago aposta para que te acuerdes de nosotros. Ponte, por ejemplo, que tienes una app de diseño. Entonces, justo después de hacer tu primer logo, oye, pues a lo mejor podrás enviarle un email al usuario que diga, hey, tu primer diseño está listo, quieres aprender a hacerlo aún mejor, mira estos trucos rápido. Y aquí lo que haces es aportar valor y recordarle y decir, hey, estamos aquí. Y esto seguramente te ha sonado mucho. Te haces una plataforma y te registras y te empiezan como a hacer pushes de emails o haces alguna acción, por ejemplo, hace muy bien Instagram, ¿no? De, hey, ¿qué persona te ha dado like? ¿O qué persona te ha comentado? O 10 personas te han dado like. ¿Quieres saber cuáles son? Y tienes que entrar a veces para saber quiénes son. Esto no es aposta, no es porque, ay, qué majos, no. Esto es para que, hey, a la mínima oportunidad que tienen para recordarte que están ahí, te notifica. Luego, por ejemplo, imagínate que tienes una app de finanzas. Pues justo después de anotar su primer gasto, imagínate que le llega una notificación al usuario. Buen comienzo, activas los reportes semanales, te ayudamos a controlar mejor tu dinero. O una herramienta de trabajo con equipo. O sea, al asignar su primera tarea a alguien, pues un pop-up que le diga, hey, ¿quieres recibir avisos cuando tu equipo haga cambios? Activa notificaciones y no te pierdas nada. Esto es una oportunidad de, oye, pues de hacer un push interno a nivel de plataforma para que diga, vale, que nos dé permiso para enviarle push. Y con todo esto lo que haremos es que el usuario, lo haremos que haya experimentado el valor de nuestro producto, haya entendido cómo usarlo y haya realizado una o varias acciones clave. Y por tanto, al final, pues acabe el usuario siendo activado. Es muy importante definir bien la Key Activation Metrics para no caer en una falsa ilusión de que todo va bien. Imagínate, tengo un CRM. Cuando una persona entra a la plataforma, agrega un lead, ya está activado. Pero ¿realmente está activado? ¿Realmente ha entendido la plataforma? Pues no, porque a lo mejor, oye, pues mira, hasta que el cliente no añade 5 leads, crea el pipeline y configura una automatización, internamente no lo damos como activado. Si hace esto, sí, pero si no lo hace, estará como en un grado de activación, pero no llegará a estar 100% activado, por ejemplo. Por eso te digo que es fácil caer en la falsa ilusión de, mira, porque al final es un poco un incentivo perverso. Dices, hostia, cuanta menos fricción ponga la activación, más usuarios tendrá activados y parece como que el negocio va mejor. Y cuanta más fricción, más paso le exija a ese cliente para que se active, pues más activación tendré. Entonces es un poquito buscar ese equilibrio y decir, oye, realmente, de manera objetiva, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué paso? ¿Qué victorias rápidas tiene que hacer un usuario desde que entra hasta que realmente ha visto el valor para valorar que ese cliente efectivamente está activado? Pues esto es un poquito en las Key Activation. ¿Y cuándo estaría un usuario activado? Por ejemplo, Dropbox. Un usuario se considera activado cuando sube su primer archivo a la plataforma y lo comparte con alguien. Pues Slack. Entonces la activación ocurre cuando un usuario envía al menos 10 mensajes a un equipo. O Spotify, que se considera activado cuando guarda una canción en una playlist o escucha al menos 30 minutos de música. Y luego métricas clave de activación, pues ten en cuenta que la media suele ser un 30%. Si estás por debajo, mal. Si estás por encima, bien. Si estás muy por encima, es probable que tengas las Key Activation Metrics más, tengas demasiado lag y muy superficiales. Luego la tasa de conversión de usuario registrado a pago, ten en cuenta que freemium la media suele ser un 2-5%. Free trial sin tarjeta la media suele ser un 15-25%. Y con tarjeta, pues obviamente a tener más fricción, el tipo de registro es mucho más cualificado y por tanto tiende a ser la conversión mucho mayor, pues estaría buscando un 40-60%. El time to value depende mucho, pero en self-service, es decir, que no hace falta un onboarding de un equipo de, mira, te enseño cómo va y tal, una demo, sino que yo por mi cuenta lo puedo hacer. Generalmente la media suele ser 24 horas. Y luego en el caso de SaaS más complejos, pues lo recomendable es que sean 2-7 días. Esto depende mucho. A lo mejor hay SaaS estilo RP, pues que eso, que en 7 días no haces nada, a lo mejor falta un mes o 2 meses. Pero de media, vale, idealmente, si hace falta realmente un onboarding y tal, que no pase 7 días. Al final, cuanto más tiempo pase, más tarde se activará al usuario. Es verdad que hay SaaS que dependen mucho del tipo de cliente que haga X acciones, es cierto, pero bueno, siempre la filosofía es, oye, cuanto más podamos reducir el time to value, mejor. Fíjate en cuenta que sabemos todo esto, lo hemos aplicado y sabemos que funciona porque traemos las estrategias de SaaS referentes del mercado español a otros SaaS B2B, sobre todo para que puedan conseguir oportunidades de venta cada semana recurrente y cierren el 25% de estas, sin depender del tiempo fundador, para mantener todo el día a través generalmente de meta. Entonces, bueno, si esta resuena contigo y quieres descubrir cómo lo hacemos, visita igrowth.es.